Buenos días. Vamos a ser muy breves porque este sol es durísimo y tenemos que ir a la consellería. Acabamos con esta concentración un curso y una legislatura, porque nos han convocado a elecciones dentro de un mes, en pleno verano. Y es momento para valorar qué es lo que ha ocurrido durante esta legislatura. Una legislatura que empezó bien. Empezó bien porque recordemos que gracias al movimiento pensionista se forzó un cambio de gobierno para acabar con aquellos que decían que solo se podía subir el 0,25. Y sería un gobierno que se había comprometido a resolver, si no todas, algunas de las cosas que planteábamos. El problema es que un mes y medio más tarde de constituirse el gobierno, nos vimos afectados por la epidemia, nos encerraron en casa y nuestros adversarios jamás descansan. Con la gente encerrada casi un año en casa, han aprovechado para presionar, contorsionar, sobornar, y al final el resultado es un resultado que en cierta forma es decepcionante. Hemos conseguido cosas, y esto hay que tenerlo claro. Hemos conseguido que se subiera al 8,5. No hemos conseguido ni que se tirara para atrás totalmente la reforma laboral, ni que se evitara la privatización de las pensiones. Sí hemos conseguido, por ejemplo, que el factor de sostenibilidad de Rajoy se detuviera. Pero desde luego, la sensación es que hemos ganado algo de tiempo, pero nos hemos encontrado frente a unos que nos prometieron unas cosas y han hecho mucho menos de lo que prometieron. Ahora bien, si examinamos cuál es el entorno general, un entorno general en que ha habido la COVID también para otros países, ha habido la guerra, ha habido un proceso de reacción social de crisis que está siendo utilizado en todo el mundo y en particular en Europa para recortar los derechos sociales. Y cuando vamos al exterior vemos que en otros países el retroceso ha sido brutal. En Dinamarca, por ejemplo, lo comentaba el otro día, el 40% de los pensionistas están por debajo del límite de pobreza. Gracias a las contrarreformas que se han hecho y la privatización de las pensiones. En muchos países de Europa se ha alargado la edad de jubilación y en términos generales se está produciendo un retroceso que hace que incluso uno tenga la sensación de que estamos menos mal que en otros lugares. Hemos de ver la situación en su conjunto. Hay una ofensiva del poder financiero aprovechando los confinamientos, aprovechando la guerra, aprovechando la degradación de la vida política, porque esto que las fuerzas políticas se presentan a las elecciones con un programa y luego hacen lo contrario, no os penséis que pasa solo en España. Se ha convertido en la norma general y la respuesta en muchos lugares de Europa es la misma: aumentar la abstención y aumentar la presencia de los grupos de extrema derecha en toda Europa, que hablan de otras cosas. Hablan de la corrupción de los políticos sin explicar por qué ellos no van a ser corruptos, ellos que han sido financiados por las multinacionales. Hablan del desastre de la representación, del fraude que representan muchas veces esos elegidos que no cumplen lo que prometieron, pero no dicen qué es lo que van a hacer. Y estamos ante una gravísima dificultad, porque mirad, si gana la extrema derecha, si ganan aquellos que ya dicen ahora, con voz pequeña, pero lo dicen, que quieren alargar la jubilación a los 70 años, la señora Cuca Gamarra del PP, que quieren promover las pensiones privadas, Vox,
Si ganan estos, vamos a tener un problema, porque nos van a decir que España es de derechas, que España es conservadora, y nos lo van a decir todos los días, siendo falso, porque también se dice, es que Estados Unidos está en majara, son todos de Trump. No, si a Trump no lo votaría el 20% de la población, pero esa imagen de abstención brutal de la población y de victoria relativa de esos grupos que están promovidos por los medios de comunicación sirve para generar la derrota entre la gente, porque toda la gente dice, no, si España es tan de derechas y tan conservadora, no hay nada a hacer, me voy a casa. Eso es lo que pretenden hacer. Por cierto, no es la primera vez que pasa. Hemos de aprender de la historia. Mirad, durante la República Española, el primer gobierno defraudó a la gente. Había prometido una reforma agraria y no la hizo. Había prometido una serie de avances y no los realizó en su totalidad. Y cuando llegaron las elecciones, fuerzas importantes, como el sindicato CNT, propugnó la abstención. Tenían razón en decir que los políticos eran chorizos. ¿O es que os pensáis que esto es de día de hoy? Claro que durante la República había políticos corruptos y que no se cumplía lo que se había prometido. Pero ¿cuál fue la consecuencia de que ganara la derecha? Una derecha como la de Gil Robles, que se financiaba con el dinero de Mussolini. El efecto de aquello fue que se endureció enormemente la represión sobre los trabajadores. Y por cierto, los primeros que lo sufrieron fueron los sindicalistas de la CNT en Figos y en muchísimos centros de trabajo. Aumentó la existencia de matones por la calle que apaleaban o que incluso asesinaban a los piquetes de trabajadores. Y claro, cuando llegó el 36, ya todo el mundo había aprendido. Y entonces la CNT llamó a votar por la amnistía. Claro, madrecita, que me quede como estoy. Hemos de aprender del pasado. Ahora tenemos una situación muy difícil. Nos han defraudado, es cierto. Pero como movimiento social tenemos dificultades, porque aquí tenemos muchas maneras de interpretar el asunto y lo que no vamos a permitir es que esto nos divida. Pero hemos de tener algunas cosas claras. En primer lugar, de ninguna manera se puede votar y hay que hacer campaña activa para que no se voten a estos grupos de derecha y extrema derecha. Estos grupos neoliberales que propugnan las pensiones privadas, que propugnan cerrar la sanidad pública o privatizar la educación. No nos dejemos engañar, no son todos iguales. Y esa gente nos colocaría un escenario peor que el que tenemos ahora. En segundo lugar, no se trata de votar en términos religiosos, porque a veces nos pensamos que votar a alguien es reconocerlo como el líder supremo, como un desecho de virtudes. Se puede votar con las pinzas en la nariz, porque no se trata, cuando se vota, cuando votamos el pueblo, no estamos sacralizando a nadie como redentor del pueblo, nos estamos defendiendo nosotros. No penséis que votáis para apoyar a una persona o para sacralizarla, como si fuera esto un equipo de fútbol, que este es más cercano a mí. No, hay que votar para defendernos de la que nos viene encima, de lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Y acto seguido, tener muy claro que con eso no basta, que con eso será insuficiente. Lo hemos visto durante esta legislatura, que hay que seguir peleando, porque las instituciones están tomadas, están cercadas por los medios de comunicación que son privados y que colocan los debates que quieren. Ahora lo decía Tobau. ¿Habéis visto en las elecciones que se hable sobre la guerra? No se habla. Pero nuestro dinero va a la guerra. Vamos a ver en
estas elecciones alguien que cuestione la exigencia de la Comisión Europea que hay que devolver el dinero de los planes Next Generation, que constituyen una deuda ya del Estado español del 130%? ¿Por qué, si no, la Comisión Europea puso como condición para dar ese dinero que se hiciera la reforma de pensiones? Porque Escrivá ha colocado, escondido en ese decreto que ha pasado de puntillas por el Parlamento, que el pago de las pensiones va a depender del dinero disponible. Y si el dinero se va a la guerra o se va a pagar la deuda que se ha creado con las ayudas Next Generation, que han ido básicamente a las grandes empresas, el corolario es que las pensiones se van a tener que bajar. Pero eso no lo oiréis en el debate político. Van a hablar de banderas, van a hablar de cuestiones secundarias, van a hablar de las cosas que manifiesta técnicamente haya hecho mal uno u otra, pero no van a entrar en los problemas de fondo, que nos va la vida en ellos. Porque lo cierto es que cuando miramos a Europa vemos que toda Europa está bajando la esperanza de vida. Y está bajando porque se degrada la sanidad. Porque cuando hablas con la gente de otros países, tuvimos un congreso de la Federación Sindical Mundial, lo que te dicen no, es que ahora ya nos tenemos que pagar los medicamentos. No, en este otro país, ahora resulta que esto y esto de la sanidad me lo tengo que pagar yo. El otro, cosas increíbles que yo ni me esperaba. Gente que se queja de que con la cosa de la modernidad esta de retirar los coches viejos y aumentar el precio del transporte, se encuentra la gente mayor viviendo en barrios dormitorios de la periferia de las grandes ciudades sin poder salir, ahora confinados porque no tienen dinero para coger el transporte y poderse mover. Y en una situación que plantean eso, el acceso a un transporte gratuito a buen precio, algo necesario para vivir sanamente, para oxigenarse. Porque al final te encuentras viviendo eso, en tu barrio encerrado, porque ya no te queda ni dinero para moverte. Esta es la situación que nos encontramos. Después de las elecciones, que va a haber el 23 de julio, la vida continúa. Y nosotros lo sabemos muy bien. Vamos a intentar, y lo estamos diciendo, no hay que votar a la derecha, pero salga quien salga, vamos a seguir luchando. Cuando nacimos planteamos que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Lo hemos mantenido y lo vamos a seguir manteniendo. Y empezamos ya a trabajar para este otoño. Mirad, este otoño hay convocada una reunión de los presidentes europeos en Granada. COESPE va a intentar generar una contracumbre a principios de octubre para acompañarles, para decir lo que pensamos de sus medidas y de sus recortes. Veremos si podemos entrar en Granada, pero bueno, ahí vamos a intentarlo. Vamos, por otra parte, a publicar, como se ha dicho aquí, el próximo 6 de junio en la Escochara, en la Plaza de Sants, vamos a hacer una rueda de prensa para plantear cuáles son nuestras exigencias, que son las de siempre: los 1.080 euros, cerrar la brecha de género, reducir la edad de jubilación, asegurar la revalorización de las pensiones con el coste de la vida, y esa va a ser nuestra declaración ante las elecciones. Vamos también a preparar nuestra asamblea en el mes de septiembre. En esta asamblea vamos a tener que valorar lo que hemos hecho, lo que nos ha salido bien y lo que nos ha salido mal, para seguir adelante, no para discutirnos y pelearnos, porque por cierto no solo nos cayó la COVID, escindieron nuestro movimiento en ese momento tan delicado y tan difícil. Lo hemos recompuesto, hemos reconstruido la unidad de acción y hemos seguido movilizados, no nos hemos ido a casa. Vamos también el 21-22 de junio
a tener una reunión en el País Vasco, organizado por la Coordinadora Vasca, con pensionistas de toda Europa para ver qué se puede hacer, para estudiar qué es lo que está pasando y qué acciones podemos hacer en el entorno, en un entorno con la lucha de los compañeros franceses, pero también en otros países, para ver qué es lo que podemos preparar para otoño. Y en otoño COESPE ya está preparando una movilización, una marcha sobre Madrid el 28 de octubre. Gobierne quien gobierne, esté quien esté en la Moncloa. Por cierto, nos hemos llevado una mala sorpresa. Ayer me llamaban los compañeros de Madrid que por primera vez se les ha prohibido manifestarse delante del Parlamento. Cosa curiosa, ¿eh? El gobierno civil de Madrid los ha sacado de la puerta del... Bueno, se han tenido que ir ahí a la plaza de Neptuno. No pasa nada. Si piensan que nos van a silenciar así, lo llevan claro, ¿eh? Pero tenemos que tener en cuenta esto, que tenemos un escenario complicado en que tendremos que luchar. También hay otra iniciativa que quiero llamaros la atención. Los compañeros de BB Residencias, de BB Serveis, han lanzado una iniciativa para llevar a los tribunales a parte de las empresas de residencias. Después de años, llevan 3 o 4 años, porque esto ya era antes de la COVID, al final el juez ha abierto el juicio con un sumario que son más de 70.000 páginas, en que se documentan asesinatos, maltrato a los enfermos, maltrato a las trabajadoras y que se exige responsabilidad. ¿Problema que tienen estos compañeros? Pues que el proceso judicial es muy caro y por tanto están haciendo un crowdfunding que vamos a hacer correr por las redes para que les apoyemos para poder hacer el juicio. Fijaros que nos podemos encontrar en que se ha admitido a juicio, la Guardia Civil ha encontrado claros indicios de delito, se ha hecho un sumario de 70.000 hojas y que nos podemos encontrar que no se haga el juicio porque los compañeros no tengan el dinero para los abogados. Por cierto, otra característica de las democracias actuales que tenemos en Europa, la justicia con peaje, la justicia solo para aquel que se la puede pagar, y para las mayorías, pues, en fin, se decae la causa porque no tienen recursos para poderla mantener. Bien, tenemos, seguramente me voy a dejar alguna cosa y luego me va a caer la bronca. Estas son las iniciativas que tenemos en este momento. Vamos a impulsarlas, tomaros un descanso en vacaciones con los nietos, intentar evitar el calor, pero aquí en septiembre no se rinde nadie. El 4 de septiembre estamos aquí, estamos empujando todas estas iniciativas. Debemos reforzar durante este verano las mareas donde podamos, en las poblaciones donde se pueda, y iniciar el curso con nuestro encuentro aquí y nuestra asamblea en las cocheras de Sants. Venga quien venga, nos va a encontrar de pie y en la lucha. Nos va a encontrar defendiendo los derechos de las gentes, los derechos que, aunque no salgan en los medios de comunicación, son los derechos que tocan la vida y la existencia de millones de personas, de 10 millones de pensionistas que hay en este país, pero también de todos los trabajadores y jóvenes que un día serán pensionistas y a los cuales se les quiere robar el futuro. Compañeros y compañeras, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.